Bueno, les hago una pregunta para iniciar. ¿Qué tipo de generación estamos viviendo actualmente? ¿Será la última? A la luz de la Biblia sí, pero ¿qué tipo de generación estamos viviendo en cuanto a esta sociedad? ¿Cuál cree? La generación de cristal, sí, también, no todo el mundo se ofende por todo, ¿no? Ya no se puede decir nada, ¿sí? Una generación de cristal. Pero mire, estamos viviendo una generación de niños y jóvenes rebeldes, que ya no se someten a ninguna autoridad, no se someten al gobierno, no se someten a sus padres, no se someten a sus profesores. Es una generación difícil. ¿Y por qué cree usted que esa generación manifiesta ese tipo de cosas? ¿Por qué cree? Falta de enseñanza de ese tipo de cosas, no el respeto. El respeto. ¿Podemos decir que la sociedad es la culpable de esto? Pero principalmente, ¿quién cree que son los culpables de esto? Los padres. Los padres, mire. La realidad es que los padres son los culpables. Mire, padres ausentes de cuerpo muchas veces, porque hay padres que abandonan, ¿sí? Pero también hay padres, y cuando hablo de padres incluyo también a madres, ausentes de mente, que están, pero no están. ¿Sí se ha dado cuenta? Parece que estuvieron, pero no están ahí. Presentes de cuerpo, pero ausentes de mente. O sea, parece que estuvieran, pero en realidad no están, porque no están cuidando a sus hijos, a su familia. ¿Sí? Lógicamente, mis hermanos, ese sistema en el que vivimos le ha metido mucha idea filosófica y psicológica al entendimiento que tenemos como padres. No, es que no toque al niño porque los traumas, no lo va a traumar, no le diga nada porque ahí lo trauma, le daña la vida. Yo crecí en la generación donde uno se portaba mal, le daban fuerte. Yo no nací traumado. Los que nacimos en esa generación nos disciplinaron, nacimos derechos. Nos portábamos mal, nos daban. Y así era la disciplina. Padres que no eran creyentes, porque mi mamá no era creyente, pero nos disciplinaban. Nos daban fuerte. A veces no de la manera correcta, ¿no? Pero era una disciplina que ellos habían aprendido. Pero hoy en día, como decía Diana, con esta generación de cristal, ya no se les puede decir nada. Hay países como Canadá que a los padres los pueden demandar sus hijos. ¿Sabía usted eso? Los pueden demandar, y en otros países, y quitarles la patria potestad a los padres. Una generación de cristal, miren. Pero la Biblia es clara cuando habla de la disciplina. La pregunta es, ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿Al mundo o a la Biblia? Se debe ejercer disciplina de manera correcta para ver buenos frutos en esa generación. Una generación que debe recibir disciplina, es lo que manda el Señor en su palabra. Ejercer de manera correcta para ver buenos frutos. Al final voy a responder unas preguntas que yo mismo me planteo con respecto a la disciplina. Mire. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Miren lo que dice. Proverbios 22:15. La necedad, ¿qué es necedad? Proverbios habla mucho del necio, pero ¿qué otra palabra le da para necio? No le dé miedo, tonto. Esa es la palabra que se traduce. Necio es tonto. No tonto en el sentido de que no sabe, sino tonto en el sentido de que sabe, pero no quiere aplicarlo. Esa es la palabra, mire. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, viene de fábrica. Más, contraste, la vara de la corrección la alejará de él. Mire, la necedad está ligada en el corazón del niño, del muchacho, aún de muchos de nosotros. Vete por allá, se va por acá, hace esto, hace lo otro. Dígale a su hijo que no haga tal cosa, la hace. Y muchas veces por la rebeldía del corazón. ¿Sí? La necedad.
He dividido este sermón en 4 partes. Primera parte vamos a ver una familia destruida. Segunda, el valor de la disciplina en nuestra propia vida. Tercera, preguntas planteadas. Y la cuarta, vamos a ver peligros del sistema actual. ¿Sí? 4 partes que vamos a dividir esta enseñanza. Oremos, mis hermanos, antes de iniciar. Oremos, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias por regalarnos otra vez este día maravilloso, el día del Señor, para compartir juntos como creyentes y hermanos. Dame sabiduría y entendimiento para hablar tu palabra, Señor, y dale a mis hermanos la sabiduría para escucharla, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que nos das y todo lo que nos guía, Señor. Que esta palabra pueda hablar a nuestras vidas, comenzando por mí, Señor, porque sé que la necesito y sé que mucho la necesitamos, Señor. Porque a veces podemos estar fallando en esto, Señor. Guíanos en tu palabra y en tu verdad. Quita toda distracción, quita toda duda, quita toda cosa del corazón que impida que tu palabra penetre en nuestras vidas y podamos llevarla a la práctica, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, Dios mío, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, primera parte, una familia destruida. Bueno, vamos a ver una historia de la Biblia que usted la conoce muy bien, pero vamos a analizarla porque nos va a dejar una buena enseñanza. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel, ya sabemos qué historia es, ¿no? Muy conocida. Un padre y sus 2 angelitos, ¿no? ¿Sí? Sí, sus 2 angelitos, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Mire, debemos ver el contexto de Israel para esta historia, ¿no? Recuerden que estábamos en la época de los jueces. No había como tal un rey, pero había un orden pues que se estaba estableciendo con esos jueces, pero había sacrificios en el templo y había sacerdotes. La historia es de un hombre que servía en medio del templo, o sea, era un hombre que conocía a Dios. No era un impío, no era un gentil, era un hombre que conocía a Dios. Y leemos en el verso 12, 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí. Aquí aparece el primer personaje de la historia, el padre. ¿Cómo se llama? Elí. ¿Qué tipo de hombre era? La Biblia no muestra el contexto familiar tan detalladamente de este hombre, pero sí nos muestra, como les decía, que era un hombre que servía en medio del templo en una labor que era extremadamente delicada. Sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Ahí va el primer problema, mire. Hombres impíos. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Surge una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué eran impíos si su padre era un sacerdote? ¿Por qué creen? Su padre era un sacerdote, pero ellos eran impíos. Porque el padre era sacerdote y la congregación iba a entrar. Buena respuesta, mire, vamos a ir hilando más delgado esta idea. ¿Sí? Mire, aquí vemos que Elí falló en su labor de padre y no hizo lo que debía hacer. Y eso pasa, mis hermanos, cuando nuestras prioridades cambian. Nosotros debemos servir en medio de la iglesia de la manera que la palabra nos dice, servir a nuestros hermanos. Pero hay una labor más principal que nosotros tenemos. ¿Y cuál es? Nuestra familia. Nuestra familia. Esas son prioridades. Prioridad número 1, nuestra familia. Prioridad número 2, la iglesia. Prioridad principal sobre todas, Dios en nuestra vida. ¿Sí? Dios en nuestra vida. Elí había invertido las prioridades. Posiblemente él como sacerdote hacía las cosas bien, pero como padre había fallado. Había fallado, mis hermanos. Había fallado. Él debía servir en el templo como un sacerdote, pero su primer ministerio eran sus hijos. El texto no habla de la mamá de estos muchachos, no sabemos por qué, ¿no?
Tocaría estudiar un poco más la historia, ¿no? Pero la Biblia no da detalles. Pero estos hombres dice que eran impíos. ¿Qué es lo contrario a impío? Piadoso. O sea, eran hombres que no daban reverencia a Dios. Eran hombres que no honraban a Dios. Que no honraban a Dios. Terrible, mis hermanos. Yo creo que el miedo más grande de cualquier padre que tenemos nosotros es que nuestros hijos un día lleguen a crecer y no reverencien a Dios. Ese creo que es el miedo más grande que tenemos. O personalmente es el miedo que uno tiene. Uno va a tratar de hacer todo lo posible que está en sus manos y pedirle a Dios que nos ayude. Pero ese es un miedo, mis hermanos. Él debía ocuparse de ese primer ministerio. Pero también dice algo importante el texto. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué pasó aquí? O sea, Elí no les enseñó los estatutos, los preceptos y los mandamientos de Dios de acuerdo a la ley. Falló. Terriblemente falló. Yo le pregunto, padres, ¿qué les enseñas tú a tus hijos? ¿Cuánto tiempo inviertes, y lo he repetido en otras ocasiones, enseñándoles la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿El suficiente o el que me sobra? Lo digo comenzando por mí porque podemos fallar en esos hermanos, en ese tipo de cosas. Si no lo estamos haciendo, no esperemos que nuestros hijos sean piadosos el día de mañana. No lo van a hacer. Eso no es por inercia, eso es con esfuerzo. Deuteronomio 6, 6 al 9. Texto conocido. Deuteronomio 6, 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre hemos aprendido esto, hermanos. Primeramente, la palabra de Dios debe estar en el corazón de nosotros los creyentes, los padres. Porque si no está en nuestro corazón, ¿qué damos? Usted no puede dar de lo que no tiene. Por eso la palabra ministrar es dar de lo que tenemos. Usted no puede ministrar el corazón de sus hijos, no podemos hacerlo si la palabra de Dios no está en nuestro corazón primero. No se puede. Muchos padres le echan la culpa a sus hijos. Es que tú. La pregunta, ¿tú estás aprendiendo las verdades de Dios? Si no lo estás haciendo, el trabajo que hagas con ellos no va a servir. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. La palabra repetir tiene una connotación de continuo. Yo a veces les he repetido un versículo a mis hijos, no, pero ya no lo dijiste. No importa, síganlo aprendiendo. Porque no me interesa que se lo sepan de memoria, me interesa que lo practiquen. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso habla, mis hermanos, de que constantemente la palabra de Dios debe estar siendo transmitida a nuestros hijos de una u otra manera. Usted se sienta a la mesa a almorzar con sus hijos. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Orar. Yo llegué a un momento donde me senté a la mesa y no sé, me olvidé de orar y comencé a almorzar. Y mi hijo comenzó a orar. Yo, perdón, Señor. Ese es el ejemplo que ellos van viendo en nuestra vida. No, debemos orar. Desde ahí usted les va enseñando. Usted puede mostrarles una película que no sea cristiana, pero que pues tenga buenas referencias, y en medio de lo que ellos ven, irles enseñando. Y así ha pasado. Papá, ¿por qué hicieron eso? Por esto, pero la Biblia dice esto. Usted dirá, ay, qué religioso, solo háblenles la Biblia. Hermano, si usted no les habla la Biblia, el mundo les va a hablar basura. ¿Qué quiere? Ay, es que los voy a volver religiosos. 1000 veces vuelva a los religiosos. A que el mundo los vuelva impíos. ¿Y qué es ser religioso? Conocer a Dios. No los lleve al legalismo, porque el legalismo es mostrar obras externas con un corazón sin arrepentimiento. Santidad es mostrar un corazón arrepentido que expresará obras externas.
Pero háblele la Biblia, no se canse, para eso no hay límite. Porque el mundo no se va a cansar de hablarles basura. No se va a cansar. Y al final vamos a ver algunas de ese tipo de cosas. Sigamos, versículo 13, primera de Samuel 2:13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, haga de cuenta un cucharón, y lo metía en el perol, versículo 14, ¿no? Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. En el sistema de adoración instituido en la ley de Moisés, los sacrificios incluían porciones que eran para el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote no tenía heredad ni herencia. ¿De qué podía vivir el sacerdote? De las ofrendas que también le daban a él. Tanto ofrendas en grano y en especie, como de la carne que era sacrificada. ¿Sí? De la carne que era sacrificada. Números 18:20, leámoslo rápidamente. O se lo leo rápidamente. Números 18:20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Le dijo el Señor, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Los levitas no tenían heredad, los sacerdotes no tenían heredad, y el pueblo debía sustentarlos y alimentarlos, miren. ¿Sí? ¿Qué sucedía con estas costumbres? Miren, los sacerdotes tenían derecho a una porción del sacrificio, pero a una porción específica. Eso usted lo va a encontrar en Números, en Levítico. Pecho y espaldilla del animal, ¿sí? Y la grasa quemada y otras partes específicas del cuerpo, a lo cual ellos tenían derecho. Y ciertas ofrendas. ¿Qué sucedía? Después de que el animal era sacrificado y se lo cocía en la olla, en el perol, en la marmita, el siervo del sacerdote, no el sacerdote, llegaba con una tenaza de 3 puntas y lo que sacaba con esa tenaza era lo que le correspondía al sacerdote, ¿sí? Lo que le correspondía. Y también la grosura o la grasa que se quemaba, después de ser quemada, le correspondía al sacerdote. Lo que sacara. No era que el sacerdote, ay, no saque mucho, voy otra vez. No, lo que sacara. ¿Qué hacían estos hijos de Eli que eran impíos? Primero que todo, no respetaban la costumbre. Ellos decían, no, yo voy a coger lo mejor de lo que hay ahí. No, pero tú tienes que sacar lo que te salga en el gancho. No, yo quiero lo mejor o denme todo. Y se lo robaban. Y antes de que la grasa fuera quemada, ellos se la tomaban para ellos. O sea, no dejaban que el sacrificio terminara en el último parte que había. Hombres impíos, terribles. ¿Y qué dice? Que lo hacían de manera violenta. O sea, no me quieres dar, listo. Se volvían violentos. Imagínese estos angelitos, mire. Imagínese. Terrible. Estaban cometiendo un pecado terrible delante de Dios. Versículo 15 y 16. Mira, aquí lo dice. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, el siervo del sacerdote decía, no, espera que se queme la grasa, no la tome. No, yo quiero cruda y dámela ahorita o aquí te doy duro, lo que le decía. Nos vamos a las manos, violentos, terribles hombres, mire. Y no era el único pecado que hacían. Si usted lee el contexto, dice que llevaban mujeres afuera del tabernáculo, se metían dentro del tabernáculo con mujeres. Hombres terribles, terribles, impíos, miren. Estaban dañando el sacrificio a Dios, estaban deshonrando a Dios.
Y demostraba eso, que ponían su apetito por encima de la honra a Dios, mire. Intimidaban con violencia. Podríamos decir que eran unos matones en el templo, mire. Terribles hombres. Convirtieron el servicio a Dios en negocio personal, menospreciando la ofrenda a Dios. Y a los ojos de Dios, ¿cómo creen que era eso? Terrible, mire. Yo recuerdo que cuando crecí en la iglesia de Ipiales, en esta iglesia pentecostal trinitaria, una de las cosas con las que más yo luché en mi mente y en mi corazón es ver cómo los hijos del pastor que tocaban en la alabanza y supuestamente servían, hacían y deshacían en medio de la iglesia. El hijo del pastor tocaba la batería y la guitarra y por fuera le echaba el cuento a cuanta muchacha de la iglesia se veía. Y eso a mí chocaba, y dice, pero ¿cómo es posible que este muchacho haga eso y que el papá, sino el pastor, no haga nada? Eso es terrible, mire. Dejaban pasar el pecado de sus hijos, como lo veremos. Terrible. Un mal testimonio. Que Dios nos guarde de eso, mis hermanos. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde de este tipo de cosas. Usted ha visto esa imagen que uno a veces va por la calle y ve a los papás no cristianos y va con su hijo en la mano y se tiran al suelo y comienzan a revolcarse y a hacer berrinche. ¿Usted como cristiano cómo se siente? Díganmelo, las mamás sobre todo, que son las que... ¿Cómo se siente? ¿No le da ganas de cogerlo usted y venir para acá y darle? Porque los papás no hacen nada. Ay, mijito, no, tranquilo, mijito. Mijito. Son como esos niños que dicen, papá, yo quiero que me des el cuadrito que está ahí colgado. Mijito, ya se lo voy a hacer, ten tu cuadrito, mijito. Ahora sí quiero el clavito donde estaba el cuadro. Ya, mijito, ya, ten el clavito. Ahora sí quiero el huequito donde estaba el clavito. Ya. O sea, todo lo que digan, todo gusto. ¿Qué están criando? Hombres rebeldes e impíos. Que el día de mañana ya no exigirán eso, exigirán otras cosas. Por eso estamos en medio de una generación mediocre y vaga, que solo busca vivir del Estado y de lo que le den, que no está acostumbrada a trabajar. Esa es la generación, no está acostumbrada a trabajar. Quieren todo fácil, que el Estado los mantenga, que el Estado les dé y les dé más. Una generación inútil, como decía Diana nuevamente, de cristal. Que por cualquier cosita tienen que llevarla ya al psiquiatra, al psicólogo, porque se ofendió y ya se traumó de por vida. Terrible, mis hermanos. ¿Quién son los culpables? Padres faltos de sabiduría. Deshonrando a sus padres, mire. Pero si nuestros hijos que tienen padres creyentes lo hacen, terrible, mis hermanos. Por eso que Dios nos guarde y nos ayude. Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Y aquí, para mis hermanos, como siempre decimos, estamos hablando de soldados a soldados, porque todos estamos en esa lucha y todos necesitamos que el Señor nos pegue nuestro jalón de orejas cada vez para que aprendamos. Y a mí me las pega, mis hermanos. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Mire, mi hermano, corrijámonos ahorita a nuestros hijos. Así duela, así toque esforzarnos, así toque volverlo a hacer. Y el día de mañana tendremos descanso. Pero no lo corrijas ahora y el día de mañana va a ser el dolor de cabeza más grande que vas a tener en tu vida. Y ahí sí ni nada que hacer. Corrijámonos. Y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Alegría a tu alma. Sigamos con Samuel, primera de Samuel 2:17, versículo 17. Miren lo que dice. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y en contraste, ¿qué vemos, mis hermanos?
Primero, el pecado de estos impíos era terriblemente grande delante de Jehová. Y vemos a un muchacho, un joven, que era todo lo contrario de ellos. Un joven que amaba a Dios. ¿Por qué cree que amaba a Dios? Porque tuvo una madre piadosa que lo guiara. Desde pequeño lo guió por el camino de Dios. Ahí está esa labor y ese modelo, mis hermanos, que vemos en el hogar. Si están las posibilidades de los varones que trabajemos y podamos sustentar nuestro hogar, nuestra esposa tiene la misión de criar a nuestros hijos mientras no estamos. Ese es el modelo de Dios. Tristemente a veces por el dinero tienen que trabajar los dos y ausentarse, dejarlo con la abuelita, dejarlo con la niñera. A veces toca, pero no es el modelo de Dios óptimo. Por eso, mis hermanos, seamos sabios. Yo les decía una vez, valore a su esposa para que ella también pueda hacer un buen trabajo en su hogar. Susténtela. Yo le decía que no tenga que andarle pidiendo, ay, dame para esto, dame para lo otro, déjele la plata ahí a ella, que haga sus cosas. Porque a veces la pobre tiene que andar atrás del marido que le dé cualquier peso. No. Susténtela para que ella pueda hacer su labor también con alegría, con descanso, con entusiasmo, como decía un hombre por ahí. Ese es el modelo que Dios quiere. Ese es el modelo que Dios quiere. Dura labor que tienen las madres, miren. Los padres también, porque no debemos desentendernos de esa labor. Pero la mamá es la que pasa más tiempo con los hijos, es la que conoce lo que ellos piensan, hacen. Es una labor grande y merece respeto y merece apoyo de parte de los padres. Qué importante, miren, esta mujer. Versículo 19 al 25. Vamos leyendo rápidamente esta parte. De 1 Samuel, del 19 al 25. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, ¿qué pasaba? Crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo. Imagínense, el pobre Elí, a más de eso ya viejo, imagínense con esos 2 terribles angelitos. Peor le sacaban canas verdes al pobre. Dice, pero Elí era muy viejo y oía, mire, escuche, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mis hermanos, Elí era un hombre sin carácter. No tenía carácter. Era un hombre que no tenía carácter. Le apuesto que si hubiera tenido mujer o la nombrara la mujer ahí, hubiera sido la marioneta de su mujer Elí. No era un hombre con carácter. Escucho que hacen cosas malas, hijitos, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Ya, ahí terminaba su papel. Mal. Mire, él solo llamó la atención de sus hijos, pero jamás los corrigió, jamás los disciplinó, jamás les aplicó algún tipo de castigo. Solo eran palabras para ellos que les entraban por un oído y les salían por el otro. Yo puedo ver a mi hijo que le pegó a su hermana y decirle, hijo, no hagas eso está mal, pegar a tu hermana, por favor no lo hagas. Ya. Aprendió mucho. No, debo cogerlo, disciplinarlo con vara y después explicarle qué pasó, qué hizo de mal y llevarlo por el camino de la palabra. ¿Sí? Más adelante veremos lo de la vara, ¿no? Porque algunos escuchan vara, ay no, le va a pegar al niño. Pero ahorita miramos el tema de la vara. Este hombre no tenía carácter, mire, no tenía carácter. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18.
Dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hagamos un contraste. Primero dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Primera palabra que usa el castigo. ¿Qué es el castigo? Infligir dolor. Pero ojo, no hablamos de maltrato, ¿sí? Pero debe haber un dolor que se debe infligir. Por eso se llama castigo. Segundo, en tanto que hay esperanza, mis hermanos, aún tenemos esperanza de corregir a nuestros hijos, porque mañana puede ser demasiado tarde. No hay dolor más grande para un padre que ver a sus hijos metidos en las drogas, en los vicios o perdidos en el mundo. Yo creo que es el dolor más grande que pueden tener los padres. Más grande. Pero dice el proverbio, aún hay esperanza mientras hay esperanza. Yo te pregunto, ¿aún hay esperanza para tus hijos? Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Eso es lo contrario a disciplinar bíblicamente. Hay padres que cogen a sus hijos y los maltratan verbalmente. Eres un tosco, no sirves para nada, todo haciéndolo malo, todo sacando malas notas, ignorante. Bueno, lo acaban. Lo está destruyendo. Hay padres que posiblemente no conocen a Dios y lo cogen a su hijo y le dan hasta por debajo de la lengua. Eso es maltrato. ¿Sí? Vamos a aprender, mis hermanos, que el Señor en su infinita sabiduría creó una parte en cada persona, en los niños, una parte suavecita, bullonadita, que se puede castigar. Ustedes saben cuál es. ¿Sí? La colita de los niños. No se van a morir. Ay, no, vean, le está dando, se va a morir el niño. Dios permitió eso para disciplinarlos. No se va a morir. Usted tiene que utilizar, mire, una vara flexible. Esos son aparte, ¿no? Para que sepamos los padres, ¿no? Una vara flexible. Si usted utiliza una dura, pues de pronto sí va a haber castigo, pero es mejor una flexible. Por eso la Biblia habla de la vara. Una vara. Las varas que se utilizaban en esa época eran varas de árboles, de esos árboles que no estaban totalmente secos y eran flexibles. Eso causa dolor en los niños, pero no los va a dañar, no los va a destruir. Es la disciplina. Como les decía al inicio, tristemente esta sociedad le ha metido psicología. No, es que tú le vas a aceptar y eso es maltrato. No, es lo sabio que nos muestra la palabra. Le vuelvo y le pregunto, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A la Biblia o al mundo? Si usted le hace caso al mundo, perdió. Tristemente perdió, mis hermanos. Pero eso es lo que nos muestra la Biblia. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermanos, hagamos nuestra labor mientras aún hay tiempo, porque para Elí ya era demasiado tarde. Él ya era viejo, no hizo lo que tenía que hacer. No dejemos para mañana esa corrección, porque el día de mañana solo tendremos lágrimas y sufrimiento. Ay, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no aproveché? ¿Por qué no escuché? Ya que no hay nada para hacer. Orarle a Dios y pedirle misericordia, porque ¿qué más hacemos? Mientras hay tiempo. Leamos los últimos versos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 26 al 34. Mire de bonito. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué bonito, mis hermanos, que nuestros hijos sean aceptos delante de Dios. Yo creo que eso es lo más hermoso, miren. Yo creo que un padre a veces se mata por dejarle a sus hijos herencia. Ay, yo a mis hijos quiero dejarles 2 casas, 3 carros, plata en el banco. Eso es pasajero. Esforcémonos por dejarles a Cristo en sus corazones. Esa es la mejor herencia, perdurable y eterna. Esa es la mejor herencia. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, mire. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón.
Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mire esto, y has honrado a tus hijos más que a mí. Pregúntese, papá y mamá, ¿estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios? Cuando usted frena la disciplina a sus hijos, está honrando más a sus hijos y no a Dios. Cuando frenamos la disciplina a nuestros hijos, estamos diciéndole: Dios, para mí es más importante mis hijos que tú. Estamos deshonrando a Dios si hacemos eso. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Triste final para esta familia. Si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta que estos dos perversos se llevaron el arca para luchar contra los filisteos. ¿Y qué pasó con el arca? Se la robaron los filisteos y mataron a este padre. Y llegaron noticias a Elí cuando estaba ahí en el templo sentado en la banca: Elí, tus dos hijos murieron y el arca fue robada. El viejito no aguantó, se fue para atrás, se desnucó y hasta ahí llegó. Triste final. Triste final. Mis hermanos, ¿queremos evitar dolores en el futuro? Hagamos las cosas que Dios manda en el presente. La palabra es fiel, el Señor es fiel. Y si lo que Él dice está ahí escrito, es porque se va a cumplir. No seamos desobedientes a su palabra. Triste final para esa familia. ¿Quién fue el culpable? ¿Elí? ¿Sus hijos? ¿Quién? Como decía una vez mis hermanos, usted y yo debemos cumplir nuestra labor con nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra labor? Enseñar, que aprendan la palabra de Dios, disciplinarlos. Y si el día de mañana nuestros hijos no aceptan a Cristo, usted tendrá la conciencia tranquila que cumplió su labor. Cumplimos nuestra labor. Oramos a Dios que esa semilla germine en sus corazones. Pero la salvación es una decisión de cada persona. Oramos que ellos acepten el Evangelio y que esa semilla siempre sea en su corazón. Pero debemos hacer nuestra labor. Debemos hacer nuestra labor. Triste final para esta familia. Ese es el llamado, mis hermanos, ser diligentes. Acudamos a Dios, cumplamos a cabalidad esta labor. No será fácil, pero traerá grandes frutos en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Amén. Primer punto, la historia de una familia. Triste final para esta familia. Dios permita que no sea el final para nuestra familia. Que no sea el final para nuestra familia. Segundo punto que vamos a tocar, el valor de la disciplina en nuestra vida. Bueno, usted dirá: hermano, ¿y qué tiene que ver esto con nuestros hijos? Mucho. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11. ¿Por qué Dios disciplina a los creyentes, mis hermanos? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios nos disciplina a nosotros? Sí, mi hermano enfermito y todo, y mire, ahí ya lo escuchamos. Pero bien, porque nos ama. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11.
Y lo dice el primer verso, mire. Hebreos 12, 6 al 11. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una primera verdad, mis hermanos: Dios solo disciplina a sus hijos. Hermano, es que yo vivo pecando, yo a veces peco y Dios no me disciplina. O sea, Dios parece que no le pone mucho problema a mi pecado. No, el problema es que no eres hijo, por eso no te disciplina. Dios no se encarga de los que no son hijos. Es como les decía a los hermanos de Berea: ¿usted disciplina al hijo del vecino? Vení para acá, te voy a dar uno. No, que no cae el vecino y se arma aquel problema. Usted disciplina a sus propios hijos. De pronto le llamará la atención al hijo del vecino: mire, no haga eso está mal. Pero disciplinados solo sus padres. Dios solo disciplina a sus hijos. Si a usted no lo ha disciplinado y anda pecando y anda mal parqueado, porque no es hijo. Así de simple. No hay más que buscarle ahí, mire. No es hijo. Dice: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a la que en ella han sido ejercitadas. Mire, volvamos al contexto del papá y el hijo. Cuando usted disciplina a su hijo, ¿le da alegría o tristeza? Da tristeza, porque infligirle dolor al niño no es para alegría. Y al niño, pues lógicamente, le va a dar tristeza, no va a estar feliz y que le den. Pero dice, más adelante eso va a traer gozo. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Si usted se portó mal, si usted pecó y es creyente verdadero, Dios lo va a disciplinar. Y esa disciplina al principio no trae de pie. ¿A quién le gusta una prueba bien dura en la vida? Una enfermedad, un jalón de orejas que le pegue Dios. Nada. Pero mire, yo cuando he desobedecido a Dios y le he fallado, yo espero que venga la disciplina. Señor, mándame la disciplina, porque si no, Dios me quiere decir que no soy hijo. Y cuando viene la disciplina, le agradezco al heredero, me la merece, Señor, pero dale pasito. ¿Sí? Pero ya el Señor verá cómo nos la da, ¿no? Pero esa es parte de la vida cristiana, mis hermanos. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, porque la palabra dice que si tú refrenas la disciplina a tu hijo, no lo amas de verdad. Asimismo, Dios lo hace con nosotros para formarnos, guiarnos y por amor a nuestras almas. Pero si jamás recibimos disciplina, no somos hijos. No somos hijos. Así de simple. La disciplina que Dios ejerce sobre nosotros trae un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La santidad. Apartarnos para Él. Que seamos solo de Él, mire. Una corrección para nuestro bien. Mire, la disciplina de Dios es preventiva y correctiva. Preventiva para que no caigamos. O sea, no vuelvas a caer en lo mismo. Y correctiva para que volvamos a encaminarnos por donde Dios quiere. ¿Sí? Preventiva y correctiva. La disciplina también produce fruto. Dice el texto: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados, constante. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, para los cristianos, ¿cómo viene esa disciplina? ¿Cómo viene? El Señor no nos va a coger, nos va a dar con la varita, ¿no?
¿Cómo viene la disciplina? Pruebas. ¿Cómo qué pruebas? Enfermedades, momentos difíciles, desiertos, conflictos. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que muchas de las consecuencias de lo que viene a nuestra vida es por causa de nuestro pecado. Si usted se fue y hizo un mal negocio por ahí, pues no va a haber consecuencias. Si usted anda pecando y haciendo lo malo, el Señor lo va a disciplinar. Y van a venir pruebas y momentos duros. Un ejemplo que traemos siempre es el de 1 Corintios 11, mire, de la cena. 1 Corintios 11, 27 al 32. Que ya lo conocemos, ¿no? 1 Corintios 11, 27 al 32. Dice, de manera que cualquiera comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, murieron, se fueron con el Señor. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, Dios puede quitarle la vida a un creyente si persiste en algún tipo de mal o pecado. Dios puede hacerlo. Usted dirá, ¿dónde está eso? En la misma palabra. En la misma palabra. Y lo que leímos ahorita. Muchos duermen, o sea, murieron. ¿Por qué hace Dios eso? Para evitar que usted siga metiendo las patas. Para evitar que usted siga metiéndose en ese tipo de cosas. Y Dios lo puede hacer. ¿Por qué puede haber muchos cristianos que se mueren antes de tiempo? No digo que en todos los casos pase eso, ¿no? Pero sí cuando usted está persistiendo en algo. Dios puede quitarle la vida. La misma palabra nos lo enseña en este pasaje que leímos. ¿Qué Dios quiere? Propósito principal, lo dijo Nicole, que participemos de su santidad. Que participemos de su santidad. Tercera parte del sermón, ya vamos por las dos últimas partes. Tercera parte, preguntas. Pero no preguntas que ustedes me hagan, si no nos salimos hoy. Yo planteo unas preguntas aquí. Primera, puede haber muchas. Primera, ¿es correcto castigar a mi hijo con vara? Eso no es maltrato, porque puede haber padres buenos que se dan felices, pregunten eso. Aunque ya lo expliqué antes, ¿no? Ya lo expliqué antes. ¿Es correcto castigar a mi hijo con vara? ¿Eso no es maltrato? No, no es maltrato. Por la quello che si era peticionar, lo che i linee dell'ovespe. Un canone so poco mi no parlare, mi parecchia che sono e nesna. E così una epoca di peramines. E avevo bisogno so poco che come che in espe. Ritorre confiero che non creia. Y a partir de ese criolino, sin tocar. Solamente yo sé que decía cada cosa y tal cosa y tal cosa y todo. Y yo decía, no, mi hermano, no soy casada. Ya no me voy a pedir acá. Sí, lógicamente, lo que decían, si usted va a coger la vara y va a coger al pobre niño, darle en la cabeza y embriagarle, es maltrato. Eso es maltrato. Le vuelvo y le repito, hay una zona especial donde usted puede disciplinar. Tenga buena puntería simplemente. ¿Sí? Sí, lo digo porque a veces pasa que el niño se mueve por no dejarse y usted le da donde no es la columna o algo. No, pues ya, tiene que ser. Y si el niño no se deja, pues métalo entre las piernas, dese sus formas y déle. Pero no lo va a matar, no se va a morir. Y él va a aprender, mi hermano. Y algo pues, algo muy importante es no castigar por Eso, ya se me adelantó, pero bien, mi hermano. Bien, mi hermano. Proverbios 23:13, se lo leo rápidamente por el tiempo. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá, hermano. ¿Sí? Segunda pregunta, solo son como 3-4 preguntas, no son muchas. Si mi hijo es mayor, ¿cómo lo corrijo?
Buena pregunta, mire. Es que mi hijo ya es adolescente. ¿Cómo lo corrijo? ¿Debo llevarlo y colocarlo ahí en la cola? No, creo que eso ya no es lo adecuado. Pero si hay otras formas de corregirlo, ¿sí? Si hay otras formas de corregirlo. Por ejemplo, restringiéndole cosas. Pero debe continuar la disciplina y ese es un punto importante, mire. Cuando el muchacho ya no depende económicamente de sus padres, es cuando el padre ya debe soltar, porque ya no puede hacer más. Y que Dios tenga misericordia de salvo. Pero cuando el hijo depende económicamente de sus padres, está bajo el mismo techo, debe haber una corrección y debe haber límites. ¿Sí? Hijo, es que yo te iba a comprar unos zapatos de marca, pero como te portaste mal, olvídate de esos zapatos. Eso es restringir. Lógicamente la labor tuvo que haberse hecho desde antes, pero continuamos haciendo la labor. Continuamos haciendo la labor. ¿Sí? Restringiendo cosas, siguiendo aplicando la disciplina. Sobre todo padres con hijos adolescentes, no se dejen manipular por los hijos. Porque los hijos van a llegar a un momento de decir, mamá, ya aprendí la lección, ya no me des duro, o ya no me restringe, ya aprendiste, mijita, listo, ya aprendiste, mijito, tranquilo. No, ellos manipulan, son sabios para eso. Si usted le dijo que iba a aplicar una disciplina, cúmplalo. Porque ellos van a decir, te dice que va a aplicar disciplina, no lo hizo. Entonces, no es una palabra que valga mucho. Si usted le dijo que lo va a disciplinar, o que le va a quitar el celular, o que le va a quitar esto, hágalo. Porque si usted falla en la primera, pierde credibilidad delante de sus hijos. Pierde credibilidad delante de sus hijos. ¿Sí? Proverbios 22:15, se lo leo, no lo busque. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, ya lo habíamos leído, mas la vara de la corrección la alejará de él. El muchacho, mientras viva con sus padres, debe someterse a sus padres, a las reglas de la casa. Y como he dicho en otras ocasiones, mis hermanos, puede que alguno no esté de acuerdo conmigo, pero es lo que yo veo a la luz de la Biblia. Si mis hijos dependen de mí y viven bajo mi techo, deben asistir a la iglesia. Sí, pero es que no les gusta. Y yo le ponía el ejemplo, van al colegio y no les gusta a muchos, pero les toca. Algo aprenderán aquí. Pero eso ya está en el corazón de cada padre. Yo no obligo a nadie, yo tengo mis convicciones, verá a Dios y crea convicciones en su corazón. Pero es lo que yo veo a la luz de la Biblia, mire, a la luz de la Biblia. Deben someterse en el hogar, deben someterse en el hogar a sus padres. Deben respetar y honrar el hogar. Deben respetar y honrar el hogar, mis hermanos. Pero si usted es un padre alcahuete, véaselas con Dios, porque ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Otra pregunta, última. ¿Cuántas veces debo corregir a mi hijo? Las veces que sean necesarias. Miren, mis hermanos, ha habido momentos a nuestros hijos que ha tocado corregirlos más de 5 veces en un día. Se le dio y se portó mal. Y uno dice, ya aprendió la lección, ya sí, listo, mijito, bueno. Y volvió otra vez, venga para acá. Y uno se cansa. No me creas que uno se cansa, uno ya no quiere. Y mi esposa dice, vaya a corregirlo otra vez. Y uno, bueno, venga para acá, otra vez va alistándose. Pero toca hacerlo. Pastor Alberto, cuando vio este tema de los padres hace un año, creo que fue hace 2 años, él decía que a uno de sus hijos tuvo que disciplinarlo ni sé cuántas veces en un día. Y decía, ¿en serio? Toca. Porque son niños. Toca. ¿Es dura la labor? Sí. Pero nos toca, padres. Si queremos ver frutos el día de mañana, si queremos tener descanso para nuestra alma, toca hacerlo. Hoy usted se va a esforzar más de la cuenta, pero mañana va a cosechar buenos frutos de tranquilidad al ver a sus hijos como hombres y mujeres de Dios, sirviendo a Dios, caminando rectamente, y se va a decir, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Voy al 4.º porque se me fue el tiempo. ¿Listo? Eddie,
o para pasarlas de. Este punto es más visual. Último punto. Peligros que enfrentamos en esta sociedad. Algo de esto yo lo di cuando toqué un tema hace como 2-3 años que se llamó Niños bajo ataque y quisiera tocarlo rápidamente. Hay padres que los conocen, pero hay otros que no tienen idea de las cosas que vivimos. Lo voy a pasar rápidamente, terminamos al final. Peligros actuales que enfrentamos, miren. ¿Se alcanzan a ver los hermanos de allá? Sí, ¿no? Peligros actuales que enfrentamos. Voy a pasarlo rápidamente, muchos ya los conocen, simplemente para que tengan un poco de conocimiento. Eso ya es pan de cada día. Colegios, escuelas, universidades. Atentando en contra de la biología y de todo lo que nosotros conocemos. Porque eso no es tema religioso, eso es biología básica. Dios creó un hombre, Dios creó una mujer, cromosoma XY, cromosoma XX, algo así. Biología básica. Pero el punto que trata de meter eso en la cabeza de los niños, la ideología. No, tranquilo, mijito, si tú te sientes niño no hay problema. Si tú te sientes niño no hay problema. No, debemos inyectarles a nuestros hijos el virus desactivado en sus corazones y en sus mentes desde antes. Para que en el momento en que ellos se enfrenten a ese virus que está activo, sepan cómo reaccionar. Yo a mis hijos siempre les digo, un día les van a decir en el colegio que hay muchos géneros y no solo hombre y mujer. Ustedes saben que eso es meritía y ellos van a ir preparados. Todas esas ideologías de género. ¿Sí? Porque hoy en día ya no hay solo el que se cree mujer y es hombre o viceversa. Hoy hay el día el que se cree edificio, se cree gato, se cree perro, se cree mosco, se cree cantidad de cosas. Porque ya no hay límite. Si usted se cree un cuy, hasta se la pagan. ¿En serio? Porque el mundo está patas arriba. Lo que hace 15, 20 años parecía una locura y a una persona de esa tocaba llevarla al psiquiatra, hoy en día el Estado le provee todos los recursos para que cambie. Terrible. A esto nos enfrentamos como iglesia. Te llamarán retrógrada, te llamarán religioso, no importa. Nosotros siempre vamos a defender lo que la Biblia dice. Y con estos gobiernos progresistas, aún más esas cosas se van a ver. Bueno, ¿qué buscará la ideología de género? Quitar la distinción entre varón y mujer. Bueno, no voy a andar en esto porque ustedes ya lo conocen. Ese es un caso que a mí me llamó mucha atención, de este hombre que tenía como 3 hijos y su esposa, y de un día para otro dijo que él se creía una mujer. Y no solo una mujer, una niña de 6 años. ¿Qué hizo el Estado? Yo creo que fue en Canadá, si no estoy mal. ¿Qué hizo el Estado? Le dijo, listo, tú te crees una niña, lo respetamos y el Estado te va a apoyar. Le buscaron una familia que la adoptara a la niña. Imagínese cuando este pervertido quiera entrar a un jardín infantil. El Estado le va a permitir, va a tener a merced de los niños pequeños. A esto nos enfrentamos, a este tipo de cochinada. La pedofilia va por ese lado. Busque la ventana de Overton y lea qué es la ventana de Overton, para que entienda a lo que nos enfrentamos. Busque la Agenda 2030 y vea lo que nos enfrentamos. Esto viene para acá, mis hermanos. Le pregunto, padres, ¿ustedes están preparados? ¿Están preparados? Este se cree perro, mire. 36 años y suena chistoso y uno se ríe. El Estado le está proveyendo los medios para que él pueda buscar su meta, su fin de ser un perro. Esa creo que es la esposa que él alcahuetea a las solteras de sí. Terrible. Ideología de género. Los deportes, ¿no se ha dado cuenta que ponen a competir allá las mujeres con los hombres? Ya no hay distinción. En los colegios tratan de meter todo este tipo de cosas.
Esas cartillas creo que eran en un país, no recuerdo si fue en Chile, que estaban distribuyéndolas a los niños en los colegios. ¿Sí? Nicolás tiene los papás y enseñándoles ese tipo de barbaridades. ¿Sí? A los niños. Mire, detrás de todo esto ustedes saben quién está, ¿no? Satanás. Satanás va a tratar de contaminar la mente de los niños para desviarlos, para llevarlos por un camino terrible. Miren, estas son noticias, algunas ya son viejas. Padre, ya en posición de Dios, ya he creído en el Colegio Católico de Colombia, de pronto no he actualizado muchas de ellas. Debe haber muchas más noticias hoy en día, estas solo son algunas. Cartillas sobre discriminación sexual en colegio dividido al país. Esto es lo que les enseñan a los niños, miren, que eso también es una familia. No, eso no es una familia. Una familia está constituida por un hombre, una mujer que se ha casado y tiene sus hijos. Pero una mujer y una mujer no son familia. Lleve hasta 2 donaína y déjela hasta ahí, ¿qué pasa? Y vuelva en unos 100 años, a ver, ¿qué pasa? Vaya 2 esqueletos, nada más, porque no pueden reproducirse. La palabra matrimonio viene de matriz, y la matriz habla de reproducción. Una pareja se casa con el anhelo de tener una familia. Si usted está buscando casarse para no tener hijos, no se case mejor. Porque el fin del matrimonio es una familia, formar una generación piadosa para Dios. Eso es lo que enseñan los muchachos. Esta película salió hace tiempo, ¿no? En la mayoría de películas que usted ve hoy de Disney y todo eso, siempre meten a un gay. Ay, le voy a poner a mi hijito que vea ahí la televisión mientras yo me voy a hacer los quehaceres, mi hijito ahí que se distraiga. El diablo te lo está distrayendo a tu hijo, no Dios. Yo siempre le coloco a mis hijos películas que no son cristianas, pero que yo ya las he visto y sé que hay ahí. Y si tiene algo raro, yo las veo con ellos y les explico qué está mal. Pero si podemos evitar este tipo de cosas, evitémoslas. En esa película salió un homosexual, ¿no? Esa es la hija de Brad Pitt, que se creía niño. En esa época se creía niño la hija. Y los papitos, hijito, se cree niño y lo besen como niño y todo ello. Ahora creo que ya se vuelve a creer niña, yo no sé eso. Es un desorden mental que hay en estas personas, ¿no? Y lo peor que los padres irresponsables les alcahuetean este tipo de cosas. A este fue el caso de este niño que supuestamente era cristiano, entre comillas, y ahorita ya hizo la transición de género, ¿sí? J.A. Ellos sacan sus libros, miren, Teología Queen, la Biblia Rosada y una cantidad de libros para dañar la mente de los niños y los jóvenes. La hipersexualización de los niños, miren. Hoy muchos padres quieren ver a su niña vestida como una mujer ya grande y le ponen su minifalda, le ponen sus ombligueras. No, una niña debe vestirse como una niña. Usted no tiene por qué estar maquillando a sus hijas. Ya llegará una edad cuando crezcan, cuando salgan al mundo y tomarán sus decisiones. Pero las niñas deben estar vestidas como niñas. Pero los padres hipersexualizan a sus hijos. Ay, mire, mi hijito está bailando reggaetón con la primita. Ay, no. Ay, ¿qué? No, ¿qué es eso? Y después nos quejamos porque esta generación está caída. ¿Quién han sido los constructores de eso? Los mismos padres, alcahuetes de ese tipo de cosas. ¿Cómo luchamos en contra de esto, padres? ¿Cómo luchamos? Dice Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad. Es una lucha espiritual, mis hermanos, que tenemos. Pero debemos tener herramientas. ¿Cómo afrontar esto los jóvenes? Una generación perdida hoy en día, que no conoce a Dios. Y si nosotros como padres tampoco les enseñamos a Dios, peor. Miren, la pedofilia hoy está de la mano con ese tipo de ideologías. Ya están usando en países como España que la pedofilia se apruebe como una ideología más. Como una ideología más. Para que los pedófilos hagan lo que quieran con los niños. Por eso esos baños unisex, se puede entrar el niño, la niña, terrible. El aborto, pues terrible también es lo que enseñan, ¿no?
Dicen las feministas, es mi cuerpo, yo decido. Falso, no es tu cuerpo. Hay otro cuerpo que se está gestando dentro del tuyo. Desde el momento de la concepción ya es un ser humano que se está formando, que tiene sus propias células y tiene sus propios órganos de formación. No es tu cuerpo. Es un otro cuerpo. Si quieres decidir sobre tu cuerpo, ve y hazte una liposucción. Eso es decidir sobre tu cuerpo. Pero hay otra vida que está ahí. Enseñémosle esto a nuestros hijos, porque si no el mundo se los va a enseñar como ellos lo ven. El aborto es asesinato de un ser vivo antes de nacer. Antes de nacer. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor ya nos conocía desde antes que naciéramos. Bueno, el machismo hoy en día como que ha pasado un poco a un segundo plano, aunque todavía se ve, ¿no? El que yo soy el macho y aquí hago lo que aquí se hace lo que yo mando, y ojalá no pase eso entre los cristianos, ¿no? Pero terriblemente que el feminismo está a la par. ¿Qué buscan las feministas? En Argentina los letreros que colocaban era muerte al macho, mata a tu papá, mata a tu hermano. ¿Se ha visto? Terrible. Las feministas son las que más impulsan la ideología de género para que haya más lesbianas, para que las familias no tengan hijos. Porque odian ese tipo de cosas. Mujeres que posiblemente se criaron en un hogar sin un padre, un hogar permisivo, tanta cosa. El feminismo no es lo que la Biblia muestra. Esos son los destrozos que hacen en los países. Si viaja en Bogotá, creo que en una de las manifestaciones, dañando Transmilenio, dañando las paredes, ¿qué va a hacer eso? Mire? Las películas están plagadas hoy en día de feminismo, miren. Antes el héroe pues era el varón que salía ahí, ahora ya meten a la mujer y el varón es un pelmazo que no hace nada. Un pobre bobo. En serio, díganme que no. En las películas pasa eso. Es un pobre bobo ahí que no levanta ni la mano. Y la heroína lo tiene que salvar. Eso no es el modelo de la Biblia, mire. ¿Sabe por qué Dios nos hizo a los hombres más fuertes físicamente? Para que protejamos a nuestra esposa y a nuestra familia. ¿Y por qué a la mujer la hizo más sensible? Porque tiene que estar cuidando a su familia sentimental y espiritualmente muchas veces, incluso al hombre, porque nos descabezamos a veces. Pero esos son los modelos que muestra el mundo. Esos son los modelos que muestra el mundo. ¿Sí? Pornografía. Tristemente hace unos 40 años, cuando uno era muchacho, esto estaba lejos de uno. Si usted quería pornografía, tenía que meterse a comprar a un almacén. Y lo miraba todo el mundo, pues nadie lo hacía casi. Pero hoy en día está al clic de distancia. Padres, otro consejo que ya te lo envié hace mucho tiempo. Si usted le compra un computador a sus hijos, no se lo ponga en su cuarto, ahí encerradito el niño. Porque usted va a pensar que el niño está haciendo tareas, pero vaya a ver qué está haciendo. Y si usted ya cometió el error de ponértelo en su cuarto, le he dicho, métale un software de control parental. ¿Qué es eso, hermano? ¿Con qué se come? Eso es un software con que usted puede ver todo lo que su hijo hace en el computador. A dónde se mete, que, ay, pero le estoy violando su intimidad. ¿Qué intimidad en su 8 cuartos? Su hijo depende de usted, cuídelo. Mire lo que hace, cuáles son sus amigos. No es correcto que un niño, un muchacho, tenga sus redes sociales desde temprana edad. Por ahí es donde más llevan a los niños a cosas que los destruyen. Yo le conté el caso de este niño que lo contactaron por Facebook, un supuesto amiguito de otro país, y el niño se dejó meter en la cabeza, nunca le avisó a sus padres, y ese hombre llegó acá a Bogotá, era un hombre de otro país, lo citó en un lugar y lo violó al niño. Por medio de estas redes. Yo tenía videos, por el tiempo no alcanzo a mostrar videos, pero espero que con esto se vaya con el anhelo de investigar más. Y la pornografía no solo está afectando a los niños y jóvenes, también a los adultos. Recuerden, varones, no solo pecamos con adulterio físico, también cuando en nuestra mente codiciamos a una mujer que no sea nuestra esposa, estamos pecando también. Y eso lo dijo el Señor. ¿Y qué dice Corintios? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Redes sociales, pues sabemos que ahorita están a la par. TikTok, Facebook, Instagram, una cantidad de cosas donde los jóvenes viven ahí la cabeza cuadrada, mire, que subiendo videos, que viendo cosas, ¿sí? El tiempo que invertimos con ellos, a veces la pasamos más metidos en el celular que con nuestros hijos. Si usted es uno de ellos, reflexione, cambie, acuérdese si tiene unos hijos y Dios le dio una visión. ¿Qué debemos hacer? Cumplirla. Miren, son casos también. Niña asesinada fue contactada por redes. La engañó por redes sociales y la asesinó. Una niña de 12 años. Delincuentes asesinan a la joven contactada por Facebook. En Bogotá, joven de 15 años fue contactada por Facebook y apareció muerta. Cantidad de casos. Redes de pedófilos habían contactado a niña de 9 años hasta los TikTok de Medellín. Fotos de niños en redes sociales, un peligro al que padres abastecen a pedófilos sin notarlo. ¿Por qué parece esto? Ay, yo le tomé fotos a mi niña, pero voy a subir a Facebook las fotos y... No lo haga. Usted está alimentando la mente de gente malvada. Sí, pero es que la foto no tiene nada malo. Usted no sabe qué haga la gente con ese tipo de cosas. Seamos sabios y prudentes. Tampoco suba, ay, que me fui de paseo a tal lado y suba fotos. Mire, por eso los contactan a muchos. Y les roban o les hacen daño. Porque usted publica todo ahí. Ay, me comí una bandeja paisa. Ay, me fui de paseo a Melgar. Ay, la gente sabe más de su vida que usted mismo. Ah, mire, este se fue a Melgar el fin de semana. Se comió... Yo con mi perro. Y la mente de poner todo mi target para tomarse una familia con un loco vive. Y si bien como solo la canta algo, no te impone mal. De pronto hay gente que se aprovecha, ¿no? Parásitos que hay hoy en día. Un parásito por ahí que tenemos. Pedófilos. Usando un perfil femenino en redes sociales, ese hombre había contactado y abusado de un menor. Casos los hay, miren. Las frases que usan las redes de pedofilia y que ponen en riesgo a los niños en internet. Y dejando de verlo sus redes le siguieron. Deje sus redes, hermano. Por eso les he dicho y les repito, mis hermanos, no es con el afán de hacerlos sentir mal. No le den un celular a sus hijos. Sí, pero es que mire, yo quiero darle. Si le va a darle una panela, para nomás de llamarlo y restringir, porque usted no sabe quién lo puede llamar. Pero si usted le da un celular a sus hijos, le está entregando una puerta para que caigan en cosas terribles. Pornografía, pedofilia y una cantidad de cosas. Y si usted ya lo hizo, vuelvo y repito, gástese una platica, invierta una platica y cómprese un software de control parental, que hay muchos, donde usted va a poder ver a qué red social se mete, qué hizo su hijo, qué páginas visitó, todo le avisa. Usted puede restringir los horarios. En la noche restringo que no se meta a ver nada. Háganlo si ya metió las patas del celular. Pseudoporno. Estas son fotos sugestivas que se suben a internet, que no son pornográficas, pero que sí son sugestivas. Hoy la gente está haciendo eso, porque sabe que de esa manera no los vetan y pueden vender su producto. Su cuerpo, que en este caso es su producto. Y hay niñas que están haciendo eso. Tengamos cuidado, padres, con eso. El grooming, que es como el bullying en internet, ¿no? Que hay muchos muchachos que sufren de eso porque hay gente que les hace bullying y a veces no avisan a los padres. Y por las redes sociales les hacen eso. Los dibujos animados, cantidad de ideología de género, de satanismo, de brujería, ¿sí? Esta película las puse porque yo una vez la vi y al final de la película, sin usted darte tanto cuenta, aparece una pareja de homosexuales con un niño. Y pasa tan rápido la escena, que usted ni alcanza a detallar. Pero hay niños que sí. Esos muñecos, ¿se llaman esos? Eso sí saben, ¿no? Hasta estos salen, miren, escenas besándose y toda la cosa. Miren. Mis hermanos, dígame. Como padres debemos estar pendientes de nuestros hijos de todo esto que está. O sea, a veces solo nos centramos como padres en mi trabajo, estoy cansado, ay no, yo todo eso, yo llego a la casa y yo quiero solo descansar y poner a ver partido de fútbol. ¿Y qué pasa con sus hijos? Ahí sí que se los lleve el que los trajo, porque ¿quién los va a cuidar si no son sus padres? ¿Quién?
Y toda la ideología de género metida en esos animalitos, todo. Y esos... Si sabía que había la moda en Estados Unidos de que esos drag queens vayan a leer cuentos a los niños. Gracias a Dios que el actual presidente está quitando toda esa basura de Estados Unidos. Películas, todas esas películas, mire, homosexuales, lesbianas y una cantidad de cosas. Esa película salió por hace unos 2 años, ahí salió un homosexual. Versículo que vimos, si sube a su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, yo le decía, lo que usted ve en internet o lo que sus hijos ven es esto nomás. Pero debajo de todo esto hay un mundo más podrido. Pregunta, ¿sus hijos podrían llegar aquí? Sí. Podrían llegar a eso. Que es lo más podrido que puede haber en la Deep Web. En la Deep Web hasta hay asesinatos reales de personas. Y muchos muchachos en su curiosidad llegan hasta ahí. Tenga cuidado, padre. Ay, le compré a mi hijo un juego bien bonito que se llama San Andrés. Ay, es tan bonito ese juego. Muchos van a saber qué es ese juego, ¿no? Yo ni sé de juegos de video, pero sí lo he escuchado. Tiroteo en una escuela secundaria en Texas. Esto se da muchísimo en Estados Unidos. Los niños solo viven metidos en videojuegos. El autor de la masacre en la escuela de Parkland de Estados Unidos. La niña vio juego en escuela. Ese jueguito, mire, que muchos niños les gusta jugar. Ser sicarios asesinos. Ay, voy a jugar con mi hijo un juego y el papá también con el hijo jugando este tipo de cosas. Dígame si eso no es falta de sabiduría. Hoy hay los juegos de espiritismo de moda en los colegios, ¿no? Los niños que lastimándose, cortándose. Dígame, como padres, ¿cómo podemos saber eso? Hablando con nuestros hijos. Pero si usted no los indaga, no habla con sus hijos, vea en su maletín qué tiene, vea qué lleva en sus cuadernos, qué dibujos hace. Es la única manera de saber en qué andan nuestros hijos. ¿Se acuerda del abecedario del diablo cuando en muchos colegios los niños? Las películas de terror, ¿qué le enseñan a su hijo? Pues a tener miedo. Si no edifica, no lo veas, no lo digas, no lo escuches. Todas las cosas me son listas, no todas convienen. Todas las cosas me son listas, yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Sí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza en esto, pensar. La música, paso rápido esto. Usted sabe que hoy en día la música está peor de podrida, mire. La música solo habla de cosas sexuales y una cantidad, y eso escuchan los adolescentes hoy en día, mire. Ese tipo, niñas que bailando reggaetón, eso salió en una noticia, me acuerdo, en Noticias Caracol hace varios años, y los padres y los profesores, gracias, no hicieron nada. Las tribus urbanas, el ciberbullying, ese es el software que le digo, mire, métale un software de control a sus hijos. ¿Qué les parece, padres? ¿Tenemos o no tenemos una labor importante que hacer? ¿Tenemos o no tenemos? Termino con esa conclusión, porque ya me pasé del tiempo. Me disculpan si me pasé del tiempo. Para terminar, mis hermanos, no posterguemos la corrección de nuestros hijos. Elí esperó demasiado tiempo y ¿qué pasó? Perdió a sus hijos. No solo espiritualmente, sino también físicamente. La disciplina debe ser consistente y con amor, como decía el hermano Jesús, no con ira. Es que estoy... Y a veces uno como padre comete eso. Yo lo he cometido a veces error. Que uno con ira lo dice, no está bien. Vení para acá, pero es que ¿cómo? No. Calmados, tranquilos, respire, tome aire, salga un momento afuera, respire, cálmese y vaya a disciplinar a sus hijos. Vaya y disciplina a sus hijos. No repita muchas veces la misma cosa, he aprendido. Pero mira, no hagas eso. No hagas, te lo digo por tercera vez, te lo digo por cuarta, te lo digo por quinta. No, pues dígaselo por décima ya. Una vez y venga para acá, mijito. Consistente y con amor, buscando la restauración del niño. Formemos hijos con un fuerte temor a Dios, porque la mejor herencia que les vamos a dejar es la fe en Cristo, ni siquiera lo material. ¿Tiene que dejarles algo material? Sí, pero lo más importante es la fe en Cristo.
Elí perdió a sus hijos y su descendencia sacerdotal por no disciplinar. La disciplina es un acto de amor, no de rechazo. ¿Y qué debemos hacer, mis hermanos? Comprometernos con eso. Comprometernos. Un día daremos cuentas a Dios y ¿qué le diremos? No, Señor, es que yo estaba cansado, Señor. No, Señor, es que no tuve tiempo. No, Señor. No hay excusas. Está en juego el alma de nuestros hijos. Así, si tú como padre o madre no estás aplicando disciplina a tus hijos, hoy es el momento que comiences a hacerlo. Amén, mis hermanos. Ya como estoy casi sin garganta, hermano Manuel, por favor, ¿puede orar? Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias.